Hechos 2, 41 al 47. Dice la Biblia, así como están sentaditos, lean conmigo todos este pasaje de la palabra de Dios. Comparta la Biblia a alguien que no lo tenga, para que todos podamos ser bendecidos, bendecidos. La gente no quiere ser bendecida por Dios. Ellos quieren ser bendecidos a su forma. Pero la única forma que usted va a ser bendecido es que tenga una buena relación con ese libro que se llama la Biblia. De lo contrario, olvídese. Usted va a seguir picando de iglesia en iglesia en iglesia y aquí, y va a seguir de mal en peor, como dice la Biblia. La Biblia lo dice, de mal en peor, engañando y siendo engañados. El consejo que siempre damos en esta iglesia, que es una iglesia bíblica, es: ame la Biblia, crea la Biblia, sepa la Biblia, memorice la Biblia. La Biblia es la clave. ¿Amén, hermanos? Hechos 2:41. Así que los que recibieron, ahí está nuevamente, ¿recibieron qué? Su palabra. Fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas, y luego dice que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos. Tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes, cada día ¿dónde? En el templo. Partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, todos alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estamos estudiando los distintivos bautistas. Si los ven en la pantalla, ahí están. Ya casi. Es una base de lo que nosotros creemos. Y la primera, recordamos los distintivos bautistas. Número 1, base y autoridad bíblica. Todo lo que creemos, hacemos, es conforme a la Biblia, no es conforme a métodos humanos, conforme a religiones, conforme a la opinión de un grupo de hermanos, no, es conforme a la Biblia, hermanos. Ya es que a mí no me gusta eso. Bueno, tienen que revisarlo si está en la Biblia o no. Segundo, autonomía de la iglesia local. Ya hemos hablado mucho sobre esto. Las iglesias locales no las gobierna un ente externo, un grupo, un sínodo, un papado. No. La iglesia la gobierna, tenemos una sola cabeza, se llama Cristo. ¿Sí? No que iglesias hijas, iglesias madres, que apóstoles, que no, nada de eso. Tenemos una cabeza y se llama Cristo. Él constituyó hermanos, a pastores, maestros, para que dirigieran la iglesia a través de la Biblia, ¿no, hermanos? Y que la iglesia toma sus decisiones, eso vamos a ver un poco ahorita. Y que creemos en únicamente 2 ordenanzas. ¿Cuáles son? Bautismo y la cena del Señor. No más, solamente 2. Y creemos que todo creyente es sacerdote. No creemos que para acercarse a Dios usted tenga que primero buscar a un papa, un cura, un apóstol. No, todos los verdaderos cristianos se pueden acercar directamente a Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que creemos. Es decir, que sus oraciones son tan válidas como las oraciones de un pastor. ¿Amén, hermanos? Eso es lo que hemos estudiado. Y número 5 es lo que estamos estudiando, ¿no? Digan conmigo, ¿cuál es el punto 5? La iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Eso es lo que creemos. Y estuvimos estudiando lo que significa la palabra iglesia. Estuvimos estudiando qué enseña la iglesia acerca de la membresía en la iglesia local. Y aquí está el versículo que estudiamos, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estudiamos acerca de cómo la Biblia en este versículo enseña 3 pasos bíblicos hacia la membresía. Pero hoy vamos a hablar del tema, basado también en este pasaje, ¿cuál es la función de la membresía de la iglesia local? O sea, ¿qué papel juega cada creyente de una iglesia local? ¿Cuáles son los derechos y cuáles son las responsabilidades que tenemos como miembros? A eso nos vamos a dedicar esta mañana. ¿Listo? Dios me salvó, Dios me perdonó, Él me unió a su iglesia, ya fui salvo, ya fui bautizado, ya fui añadido a la iglesia. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué beneficios tengo?
Hay diferencia entre alguien que sea miembro de una iglesia o no miembro. Eso es lo que vamos a ver. Y si eso es así, ahora, ¿qué responsabilidad tengo yo como miembro? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es la función de los miembros en la iglesia local? Oremos. Dígale a Dios que le hable, que le enseñe, que le corrija. Enamórese de la Biblia. ¿Qué tanto enamorado está usted de Dios? Es qué tanto enamorado está usted de la Biblia. No diga que usted ama a Dios y ni tiene una Biblia, ni lee la Biblia. Por eso es que usted es engañado, es engañada. Señor, ayuda a tu iglesia esta mañana. Reconocemos que te necesitamos. Absolutamente eres, mi Dios, la persona que más necesitamos, pero que en algunos casos la persona que más ignoramos y más rechazamos. Perdónanos, Señor, y aviva, Señor, obra en las familias, obra en las personas que no han experimentado el privilegio de la conversión, de la salvación. Controla a los niños, Señor, usa a los maestros para que tu iglesia sea edificada. Gracias por este buen grupo de hermanos que ha venido hoy a tu iglesia. Ellos, Señor, han venido con necesidad. Que esta mañana no sea en vano lo que ellos han hecho. Ellos han venido, se han transportado de sus casas, pero no permita, Señor, que ellos salgan igual, que salgan bendecidos, que ellos puedan ser instruidos, enseñados, que nada ni nadie quite la bendición que tú tienes para ellos, por favor. Mi Dios, bendícelos, bendice a los niños, bendice a las familias. Pon tu mano sanadora sobre los cuerpos enfermos, por favor. Aquel que está afligido, tiene algún problema en su espíritu, en su carácter, en su corazón, en su mente, restáurale, ayúdale, Señor, por favor. Especialmente a mí, dame la habilidad que en mi propia fuerza no tengo. Es una habilidad dada por tu Espíritu Santo para trazar correctamente las Escrituras, que pueda interpretar la Biblia como es y la pueda aplicar con amor. Y Señor, mi Dios, ayúdame, es nuestras batallas diarias como cristianos. Gracias, fortalece tu iglesia, anímala, salva, perdona, restaura, limpia, bendice. En el nombre de Cristo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse? Gracias. Recuerda los 3 pasos bíblicos hacia la membresía. En el día del Pentecostés, cuando los 3,000 se convirtieron al Señor, se añadieron a la iglesia de Jerusalén. Y en este versículo de Hechos 2:41 estamos recordando un poco, vemos 3 pasos que le condujeron de la perdición a la identificación con Cristo y por supuesto con su iglesia. Lo primero que sucedió aquí, según esta declaración, dice que los que recibieron su palabra. ¿Lo ve? Hechos 2:41. O sea que para recibir su palabra alguien tuvo que dársela. Por eso es la necesidad de predicar el evangelio y de seguir ganando almas. Ahí les animo a que salgan a ganar almas, hermano, para que otros puedan ser salvos. Nadie va a ser salvo a menos de que alguien se lo predique. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído y cómo irán sin haber quien les predique? Es una pregunta muy clara, que si su familia no escucha el evangelio se va a morir y se va a ir al infierno. No importa que usted ore y usted declare, decrete, esto es basura. Nada de eso va a suceder. Usted tiene que ir a predicar el evangelio. Alguien tiene que predicar, alguien tiene que recibir. Ellos fueron salvos, ellos creyeron en el evangelio que predicó Pedro ahí en Hechos capítulo 2, en los versículos anteriores. Ellos tienen que escuchar que son pecadores y que están destituidos de la gloria de Dios. Ellos tienen que creer y escuchar que la paga del pecado es muerte, que los mentirosos van al lago que arde con fuego y azufre. Ellos tienen que entender que Dios en su palabra dice que le dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos tienen que entender que el pecado tiene una paga, hermanos. Ellos tienen que entenderlo. Lo segundo que ellos tienen que entender, que hay una solución. Esa solución es que Dios nos ama y que Él mostró ese amor en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje que ellos recibieron allí en Hechos 2. Ese fue el mensaje que Pedro les predicó, que Cristo murió por nosotros y que ese pecador o esos pecadores tienen que responder a ese mensaje. ¿Cómo? La Biblia enseña, ellos tienen que confesar con su boca que Jesús es el Señor, creer en su corazón que Dios le levantó a los muertos y será salvo. Este es el mensaje del evangelio, no hay otro mensaje. Si alguien predica otro mensaje, según Gálatas 1, dice que es un maldito, es un anatema.
Ese es el mensaje que allá afuera necesita la gente. La gente allá afuera no necesita un mensaje de política, no, necesita el evangelio. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Nada va a cambiar para sus vidas hasta que ellos sepan que son pecadores, van camino al infierno. Cristo es la solución, que tienen que arrepentirse para con Dios y poner su fe en el Señor Jesucristo. Eso está claro. Entonces ese paso está claro aquí. Ellos fueron salvos. Después de ser salvos, dice ahí el texto, y fueron bautizados. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Está usted seguro de su salvación? ¿Está usted seguro de su salvación? Y si no, hoy ¿qué tiene que hacer? Reciba esta palabra, reciba el evangelio, reciba a Cristo. Es sencillo. A todos los que sencillo para nosotros, para Cristo no, porque Él tuvo que ir a la cruz, Él tuvo que morir, Él resucitó al tercer día. Cachetea al que se está durmiendo, hermano. Ellos recibieron el evangelio y fueron salvos. Y después que fueron salvos, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. El siguiente paso de uno que ha recibido el evangelio, que ha creído en el Señor Jesucristo para salvación, es confesarlo públicamente por medio del bautismo. Es lo que enseña la Biblia. Las falsas doctrinas quieren torcer, dice que hay que hacerles un curso. Yo no veo nada de eso en la Biblia, nada, en ningún lado. Se cree en Cristo, inmediatamente Felipe el eunuco le dice a Felipe: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Esa es la enseñanza de la Biblia, ¿me hermanos? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces él, a través de ese paso, el pecador arrepentido se identifica con Cristo de una manera pública con el bautismo. Y el tercer paso dice aquí en el texto: no solamente recibieron su palabra, fueron bautizados, sino número 3, ¿qué? Se añadieron. La pregunta es: ¿a qué fueron añadidos? Pues a la iglesia, obviamente. Se añadieron a los apóstoles, a los demás hermanos que se reunieron en el nombre de Cristo, los cuales formaron la primera iglesia. Mire Hechos 1:15. Hechos capítulo 1, versículo 15, dice la Biblia. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, ¿y qué dice? Y reunidos eran como 120 en número. Entonces se unieron a ese grupo de hermanos. Ya no eran 120, eran 3,120 que conformaron la primera iglesia bíblica de Jerusalén. Esa fue la primera iglesia bíblica. Eso es lo mismo que que el apóstol Pablo enseñó después en 1 Corintios capítulo 12, versículo número 13. Busqué su Biblia, primera carta a los Corintios capítulo 12. Bueno, desde el versículo 12 para entender la figura. 1 Corintios 12, 13. Ya puede entrar a la clase de los jóvenes, hermano. A la clase de los jóvenes arriba. 1 Corintios 12, 12. ¿Lo tiene? Porque así como el cuerpo es uno, es la figura que el Señor nos entrega para poder entender lo que es la iglesia. Dice: porque así como el cuerpo, ahí está una figura para que usted aprenda este tema. La iglesia es comparada aquí con ¿qué, hermano? Con un cuerpo. Él dice: mira, así como el cuerpo es uno, tiene ¿qué? Muchos miembros. Subraya la palabra miembros, porque estamos hablando de iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, ¿qué dice? Siendo muchos, son un solo cuerpo. Y dice: así también Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, y cada creyente es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo. Alguien dijo: Dios no es iglesia. Eso es falso. Dios es iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. A ver, hermanos. Entonces es algo incorrecto, es antibíblico, es muy religioso, y a veces algunos dicen: sí, tienes razón. Pues tiene que compararlo a la luz de la Biblia. Recuerde que la base y la autoridad que nosotros tenemos, ¿qué es? La Biblia. Y el libro de tal pastor, no, puede ser buen libro, pero no es la base y la autoridad de nosotros. La base infalible del cristiano es ese libro. A ver, levante la Biblia. Mire, este es la base y la autoridad del cristiano. Mire, deme un cristiano que no tiene Biblia y le diré que tiene una vida desordenada. ¿Sí o no? Usted dirá: yo tengo Biblia y mi vida está desordenada. Bueno, usted tiene una Biblia nueva que no usa. Deme una Biblia leída,
estudiada, escudriñada, y le diré que esa persona tiene una vida cambiada. Pastor, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué mi matrimonio es así? Porque usted no cree en Dios. Yo sí creo. Yo creo en Dios. ¿En cuál Dios? Porque hay muchos dioses. El verdadero Dios se manifiesta a través de la Biblia. Él lo dijo, Juan 5:39. Escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Usted no puede creer en el Dios verdadero si no tiene una relación con la Biblia. La Biblia da testimonio del Señor. La Biblia es el verbo escrito. Él es la encarnación misma de Dios. Es Cristo, pero el verbo escrito es la Biblia. El verbo encarnado es Cristo, pero el verbo escrito es la Biblia. Es la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces somos añadidos, dice aquí el versículo 13, porque por un solo, 1 Corintios 12:13, un solo espíritu fuimos todos. Recuerda la palabra bautizado, que es una palabra transliterada, es zambullidos o sumergidos o introducidos. Esa palabra bautismo es simplemente, por ejemplo, ¿qué es bautizar? Voy a bautizar este esfero en mi bolsillo. ¿Están listos? Lo voy a bautizar. Ya, eso es. No es más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted fue sacado del sistema del mundo y fue metido en algo que se llama la iglesia. Usted está dentro de la iglesia, ya hermano, no más hermano, en la iglesia. ¿Ve, hermanos? Usted, por eso es que cuando hay personas que no han sido salvas, porque es lo que ya estudiamos en Hechos 2:41, que no han sido salvas, vienen a una iglesia bíblica y ¿cómo se siente? Como mosco en leche, porque no han sido incluidas allá adentro. Oh, esa iglesia no me gusta. Claro, no le va a gustar. Es que me gusta esta iglesia. ¿Cuál iglesia? Música mundana, mujeres mal vestidas, o sea, mundanas. Y ese es el ambiente. ¿Por qué? Se parece mucho al otro ambiente, a la cantina, se parece mucho al bar, ¿sí o no? Los mismos personas como los mundanos, con aretes, y la Biblia prohíbe eso, tatuaje, la Biblia prohíbe eso, ¿cierto? Entonces, por eso esas personas se sienten más en esos clubes sociales que no son iglesias. ¿Por qué? Por cuanto no han sido bautizadas por un espíritu, por el Espíritu, en el cuerpo del Cristo. Hay un solo cuerpo, según Efesios 4, no hay dos. Cristo cuando venga viene por una iglesia, y es la iglesia que es fiel a Él. Lo que dice Efesios 5, para presentándole a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia pura, una iglesia santa. Es decir, palabra santa es separada ¿de qué? Del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del mundo. Eso no proviene de Dios, eso viene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia de Cristo nunca ha cambiado. Es que la gente quiere traer el mundo a la iglesia y eso no va a pasar. Una evidencia de que alguien ha sido salvo es que ha sido añadido a una iglesia, al cuerpo de Cristo. Sea sincero con usted, ¿cómo se siente en una iglesia bíblica? ¿Cómo se siente en una falsa iglesia? Con mujeres casi desnudas bailando. Este no es el pueblo de Israel, somos la iglesia, hay una distinción. Ay, es que David se desnudó y bailó. Es que David no es nuestro ejemplo, hermano. Nuestro ejemplo es Cristo. ¿Cuánto Cristo hizo eso? Oh, David no es el ejemplo. Eso es ignorancia de la Biblia. Claro, está acostumbrada a las pachangas allá afuera, a la inmundicia donde la comadre está buscando al compadre para fornicar, adulterar. No, eso es allá, aquí no. Aquí es un lugar diferente, la iglesia de Cristo. Él compró con su sangre y costó precio. La iglesia no es eso, hermanos, eso es el mundo. Y dice aquí, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos. ¿A quiénes? Ahí está la falsa doctrina que dice, no, solo a unos. ¿Usted ya recibió el bautismo del Espíritu? Pues claro, cuando fui salvo. Cuando recibí a Cristo, inmediatamente lo que dice aquí, todos, a todos. ¿Quiénes todos? A todos los que le recibieron, a los que creen de su nombre.
Ellos quieren hacerse más espirituales que los otros. Allá en esas iglesias están los espirituales y las cucarachas, porque entonces, pero en la iglesia de Cristo todos somos iguales. Si usted recibió a Cristo, usted ya es bautizado por el Espíritu Santo. Ya tiene las arras del Espíritu. Ya el Espíritu Santo mora dentro de usted. Ya usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para oportuno socorro. Ya sus oraciones son contestadas a través de un solo mediador. Se llama Jesucristo. No se deje engañar, hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ese es el bautismo. Identifica al creyente no solamente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sino que lo identifica con la iglesia local. Lo identifica con la persona que le bautiza, con la doctrina de la salvación que predica. Hay falsas iglesias que enseñan que la salvación es por obras. Ahí nunca hubo un bautismo, y eso ya lo expliqué. Busqué ahí en YouTube el tema de cuando un bautismo no es válido, ahí en el canal de nuestra iglesia. Ahora entramos en nuestro tema. ¿Cuál es la función de la membresía de la iglesia? Los miembros activos de la iglesia, los que ya entraron y pasaron por ese proceso, ¿cuál es? Número 1, salvación. Recordemos, hermano. Número 2, bautismo. Número 3, añadidos. Ese tema de ser añadidos, nosotros estamos trabajando para perfeccionarlo. La idea es que usted sepa lo que creemos aquí. Por eso tenemos una cartilla de la confesión de fe de la iglesia. ¿Usted quiere ser miembro? Sí, hable conmigo y vamos a hablar con usted qué es lo que piensa, y con mucho gusto puede entrar a ser miembro de la iglesia. Una vez que usted es miembro, y eso lo vamos a estar trabajando, algunos tienen que mirar o renovar, no sé, hermanos, todos son bienvenidos a la membresía de una iglesia. El requisito para ser miembro de esta iglesia es el requisito para entrar al cielo, no más. ¿Cuál es? ¿Qué dijo Cristo? Si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Hay perfección? No, no hay perfección, pero simplemente, hermanos, que queremos saber que usted quiere ser parte de esta iglesia y ser de bendición. Todos son bienvenidos. ¿Qué es requisito? Salvo, bautizado, y ya se añade. Obviamente tenemos que entender algunas cosas. En Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a mirar qué es lo que usted cree. Por eso es muy bueno que después de ser bautizado cumpla usted su paso siguiente. ¿Cuál es? Dice la palabra de Dios, ir a ser discípulos, luego bautíceles y luego enséñeles. Pase por lo menos por los 10 clases de discipulado, hermano, que hacemos en la iglesia. Reciba un certificado, una Biblia, es base en lo que hizo Cristo, ¿no? En lo que dijo Cristo, enséñeles. Pase por este discipulado, hermano. Y después de esto podemos hablar para que usted voluntariamente sea añadido a la membresía, a la lista. Hay una lista, hermano. Claro, en la iglesia de Éfeso había una lista de viudas, ¿se acuerda? Añada solo a la lista a las que, claro, hay una lista. Luego cuando el Señor Jesucristo dice: mire, si no hiere a los hermanos, dilo a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues debe haber una lista de iglesia. Debe saber quién es la iglesia. Y luego, mire, aquí hay un texto que quiero que ustedes sepan, en 1 Corintios 14. Eso usted lo tiene que entender, que aquí a la iglesia, mire, hermano, a este lugar de reunión, a este templo, a este, como usted quiera llamarlo, a este edificio, todos, pero todos son bienvenidos. Todos. Claro. Y usted tiene que discernir que cuando estamos aquí en la iglesia hay por lo menos 2 clases de personas que asisten. Mire, por lo menos 2. Puede haber más divisiones, pero mire esto. 1 Corintios 14, ¿lo tiene? En el versículo número 23. 1 Corintios 14, 23. Es muy importante que usted lea la Biblia para que aprenda. Dice: si pues toda, ¿qué? La iglesia se reúne en un solo lugar. Aprovechemos este texto. Recuerde que la iglesia no es el edificio, aquí lo explica, ¿no? La iglesia se reúne en un lugar. Entonces la iglesia somos nosotros, ¿sí? La iglesia estaba antes reunida inicialmente en Buenos Aires. Ahí empezamos la iglesia. Luego de esa iglesia se reunió en el barrio La Roca, allá en la Primera al Este. Luego la iglesia
Palabra Viva, la iglesia local, Palabra Viva, se fue para la 11 Sur con Cuarta. ¿Recuerdas? ¿Estuvieron allá? ¿Cuántos estuvieron allá en la 11 Sur con Cuarta? Cosas grandes vimos allá, ¿no? Y luego Tercera Sur, Tercera con Octava. Grandiosas cosas ha hecho Dios acá, ¿no? Qué bendición. Amén. Entonces la iglesia somos nosotros, se reúne en un lugar. Entonces ese lugar se convierte en casa de Dios, sea donde esté la iglesia. ¿Amén, hermanos? Según 1 Timoteo 3, 15 y 16. ¿Amén? Eso ya lo estudiamos. Pero mire lo que sigue diciendo. Así que, digo, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran, ¿qué? Indoctos o incrédulos. Entonces, a ese mismo lugar donde se reúne la iglesia, ¿qué hay? Incrédulos. ¿Sí lo digo? Por eso hay que predicar el evangelio. Por eso es que el Señor dice, mire, no todo el que me dice Señor, Señor, entrarán. No sabemos quién es. Por eso enseñamos la Biblia a los creyentes, a la iglesia que se reúne en ese lugar, pero también enseñamos el evangelio a los indoctos, incrédulos. Entonces, sepa eso, que no todo el que viene a la iglesia es cristiano. Y por eso tenemos que comportarnos correctamente, porque dice el Señor Jesucristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces ahí está la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, los que son miembros de la iglesia. Ya miramos que somos miembros, ya miramos en Efesios 5 que Él nos hizo miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La Biblia habla claramente de la membresía. Dilo a la iglesia, aquí está la iglesia. Ahora, si usted ya es miembro de la iglesia, bueno, ¿cuáles son los derechos que tiene? Primero, los miembros activos de esta iglesia tendrán derecho a, número 1, participar de la ordenanza de la cena del Señor. Ya lo miramos, 1 Corintios 11. Una persona que no es miembro de esta iglesia debe tomar la cena en la iglesia de donde es. Usted dirá, pastor, pero es que esa iglesia es de falsa doctrina, ¿qué hago? Pues hágase miembro de esta iglesia. Amén. ¿Cómo? Bueno, examine, y aquí tengo que explicar muy bien porque la gente a veces malinterpreta las cosas. Si usted asistía a una iglesia de falsa doctrina, usted se dio cuenta por la Biblia, porque la única forma de saber qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto es estudiando la Biblia. Hermano, nadie es una autoridad para decir qué es bueno, qué es malo. La Biblia, estudia la Biblia, ahí usted va a saber qué es malo. Ya miramos, por obvias razones, no existen pastoras, porque los requisitos para ser pastores es en un calificativo masculino, no existen. Dios prohíbe eso. Pastor, en la iglesia donde yo iba había pastoras, ¿qué hago? No, pues eso no es una iglesia, es una secta. ¿Por qué es una secta? La palabra secta se desviaron, o sea, no están conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer? Pues venga a una iglesia. Entonces, si esa iglesia es una secta y usted se bautizó allá, si usted ya leyó o estudió la Biblia con nosotros aquí, se dio cuenta que ese bautismo no es un bautismo, no es válido. Entonces, por obvias razones, ¿qué tiene que hacer? ¿Ya es salvo? Seguramente es salvo. Si es salvo, bautícese y vuelva otra vez a Hechos 2:41. Bautícese. La otra forma de recibir miembros es por carta. Obviamente no vamos a recibir carta de iglesias pentecostales, carismáticas, porque eso sería aceptar falsa doctrina. Y no, eso es incorrecto. Usted no va a pedir carta de ninguna iglesia de falsa doctrina. Simplemente venga a la iglesia, congréguese y bautícese. Bautícese, como dice la palabra de Dios. Ay, que yo ya me bauticé. Bueno, está bien, entonces quédese y dé testimonio. ¿Cómo vamos a dar membresía a alguien que no conocemos? ¿Usted dejaría entrar a su casa a alguien que usted no conoce? Acostarse en su cama, entrar a la nevera, sobre todo la nevera, ¿no? No, usted tiene que mirar quién es, ¿cierto? ¿De dónde viene? Inclusive la policía manda, y tenga mucho cuidado con esos avisos. Tenga mucho cuidado. Ay, que soy del gas natural, vengo a hacer una revisión. Llame. Es que soy de la policía, ya un momento, va a llamar al 113. ¿Cómo es su nombre? Ojo. Cierre paréntesis, así mismo en la iglesia, ¿cómo vamos a? Ahora, todos son bienvenidos a la membresía, pero hay que mirar lo que dice la Biblia. O por carta, si es una buena iglesia bautista fundamental, por alguna razón queda muy lejos, usted tuvo que viajar, tuvo que mudarse, etcétera, etcétera.
entonces su pastor, que es bautista fundamental, él le va a decir: hermano, muy bien, váyase para esta iglesia es buena. Yo lo he hecho así con varios miembros de nuestra iglesia. Yo he escrito carta y le he dicho: váyase para esta iglesia, le queda más cerca a su casa. Bueno, pues uno le da dolor que se vayan, pero es lo que tenemos que hacer. Fue lo que Pablo hizo con Febe en Romanos 16. Miren lo que dice. Lo hemos dicho un montón de veces. Romanos 16:1. Ahora, lo otro que usted tiene que examinar es que si cuando usted se bautizó era salvo. Porque si usted se bautizó y no era salvo, no hubo bautismo, por cuanto el bautismo simboliza su salvación. Entonces, si usted no fue salvo, pues el bautismo no sirve, no fue válido, no cumplió su tipología, no cumplió su simbolismo. Entonces, si usted no era salvo cuando se bautizó, entonces usted que ya es salvo, el bautismo siempre es para salvos, el bautismo siempre es después de la salvación. Entonces debe bautizarse y ya fácilmente puede entrar a la membresía de la iglesia, después ser añadido, como ya lo he dicho, termine sus clases de crecimiento. ¿Cuántos son bautizados pero no han terminado sus clases de crecimiento? Levanten su mano. Ni siquiera lo han empezado, porque necesitamos ponernos. A ver, ¿usted ya es bautizado? ¿Cuántos ya son bautizados bíblicamente? Levante su mano. Los que no levantan su mano, hágame una fila aquí, por favor, para que vayan entrando al bautisterio. Hermanos, los tres que están ahí, por favor. ¿Cuántos son bautizados? Ah, pero ¿por qué? Qué tremendos, hermano. Muy bien, baje la mano. Si usted es bautizado y no ha terminado las clases de crecimiento, por favor, necesito, hermano, que me escriba al WhatsApp ahorita mismo. Mi nombre es tal, tal, tal. El hermano que me estaba dando la lección de crecimiento se llama tal, tal, tal. Y no volvió. Y me quedé en la lección tal, tal, tal. Para yo organizar esta misma semana eso. ¿Sí, hermanos? Porque usted necesita crecer. Amén, hermanos. Necesitamos cumplir con la gran comisión. Alguien se le va a acercar, o usted, hermano, me dice para poder. A ver, ¿quiénes no han terminado su lección de crecimiento? A ver, muy bien. A ver, ¿cómo hacemos ahí rápidamente una foto? Muy bien. ¿Usted en qué clase quedó, hermano Samuel? En la 4. No diga quién fue para no avergonzarlo. ¿En qué clase quedó? Va en la 4, pero va bien, chéverongo, para no echarle el agua al hermanito. ¿En qué clase quedó? 1. ¿Cómo hacemos, hermano? ¿Alguien me puede abrir una hojita, mi hermana? Y se la va pasando al hermano para que vaya escribiendo el nombre. Y vamos a trabajar, hermano, vamos a trabajar. Vamos a cumplir lo que Dios nos mandó y Dios va a bendecir la iglesia, ¿me, hermanos? Entonces, el miembro activo de la iglesia tendrá derecho ¿a qué? A participar en la cena del Señor, ¿sí? Eso, gracias. Si quiere, aquí unos hermanos, a ver, ahí rápidamente levante la mano. ¿Quién no ha terminado su lección de crecimiento? Aquí por esta línea, primero, eso, pásele ahí la hoja que ellos mismos escriban su nombre completo, quién le estaba discipulando y en qué clase. Échelo al agua, hermano, tranquila, échelo al agua, échelo al agua, échelo al agua. Eso. Y ponga ahí cuándo fue la última vez que recibió la última clase. A ver, hermanos, listo, muy bien. 1 Corintios 11, rápidamente, estamos hablando de el derecho de los miembros. 1 Corintios 11, versículo 23. ¿Lo tiene? Ahí ya. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, habiendo dado gracia, lo partió y dijo: comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Haced esto. Entonces, el que es miembro de la iglesia puede tomar la cena del Señor. Ya hemos hablado sobre eso, ¿no? Cada cristiano debe tomar la cena del Señor. Debe tomarla. Ay, es que yo soy pecado. Todos somos pecados. Simplemente no indignamente. Es decir, pecado sin confesar, pecado sin arreglar. Si está en unión libre o en fornicación, que es lo mismo, cásese. Cásese. Si usted es venezolano, hermano, y usted quiere casarse, hable con el hermano José Yaracuto. Él es el encargado oficial. Póngase en pie, hermano. Póngase en pie. Ah, está en pie. El hermano, mire, hable con él. Él sabe todo. Él se casó vía internet, legalmente. Los países tienen una forma
de que si no se puede ir al país por documentos, etcétera, por este tema del COVID se vio también eso, se pueden casar delante de un notario vía internet, por Zoom. El hermano le puede dar todo. Si usted es venezolano y quiere casarse y dice, no, pero ¿cómo hago, chico? Náguara. Allá, él le va a ayudar. Amén, hermanos, cásense. Amén. Si usted es colombiano, hermano, vaya, tome busque una partida de nacimiento, un certificado de nacimiento para matrimonio y uno de su mujer, y vaya a una notaría y pague, hermano, pague. Tiene celular, tiene TV cable, tiene Netflix y no se casa, hermano. Deje la pereza, deje de ser tacaño. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Estamos en una escuela dominical. Apúnteme ahí, hermano, por favor. Aquí hay otra hojita. Mire, hermano, aquí. Unas gafitas para el hermano Grego. Dele, dele. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con amén, hermanos. ¿Qué es lo primero que los miembros activos de la iglesia tendrán derecho? Póngame atención aquí. No, Grego, no se ponga a eso, hermano. No. Se dañó la escuela dominical, hermano. Hechos capítulo 15, versículo 22. Hechos 15, 22. ¿Qué es el otro derecho que tiene un miembro de la iglesia? Hechos 15, 22. Miren lo que dice aquí. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Mire, aquí está el ente de decisiones. Ahí tomaron la decisión de enviar varones, enviarlo, la palabra misionero, la palabra enviar, misionero. Ellos tenían una misión, era una misión especial, enviar unas cartas del concilio que se había hecho en Jerusalén. Pero hay tres principios de cómo toman decisiones en una iglesia. Primero, entonces pareció bien ¿a quién? A los apóstoles. No tenemos apóstoles ahorita, pero tenemos el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es? La Biblia, ¿cierto? El fundamento de los apóstoles y profetas es ese libro, según Efesios 2:20. Entonces, como los apóstoles ya no están, son solamente 12. Y abramos un paréntesis chiquito. Y esos apóstoles que están por ahí, según la carta de los Corintios, son falsos, son ministros del diablo. Tenga cuidado. Para ser apóstol tiene que ser judío. Y todos estos son tristes colombianos, ¿no? Y tienen al Señor Jesucristo resucitado. O sea, deben tener en su cédula más de 2000 años de edad. Entonces, no hay ningún apóstol. Cierre paréntesis rápido, sigamos. Los apóstoles es la Biblia, la Biblia. Entonces, cualquier decisión en la iglesia se toma basado ¿en qué? En la Biblia. Pastor, a mí no me gusta esa música, quiero que meta batería. Sí necesito una batería, pero para el bus. No prende, hermano. Si alguien tiene una batería, me la va a regalar, se la recibo. Pero, es que esa música, no. Efesios 5:18, Colosenses 3:16, la Biblia dice que no se puede meter batería. ¿Por qué? Porque la batería no es un instrumento de música. Dígame, ¿qué nota saca una batería? 0. Entonces, la música bíblica tiene que dar melodía, armonía y ritmo. La música bíblica, la batería no saca melodía, solamente ruido. Entonces, no se puede tomar esa decisión excluida, ¿ya? Entonces, si no es conforme a la Biblia, no. Así parezca muy lógica, así parezca muy filosófica, no. Segundo ente para tomar decisiones. ¿Les pareció bien a quién? A los apóstoles, siga leyendo la Biblia. Número 2, a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Presbíteros, obispo, el mismo pastor. El pastor está para usar la Biblia, lo que nos dejaron los apóstoles, para saber si algo va a votación o no va a votación. ¿Usted cree que vamos a abrir una votación para ver si hay batería o no hay batería? No vamos a abrir una votación porque sabemos que no es bíblico. Pero supongamos, hermano Hans, venga, párese aquí. Supongamos que Dios llama al ministerio a Hans Sebastián. Y él dice, pastor, yo creo que Dios me está llamando al ministerio. Y algunos hermanos me dicen, mira, ese hermano tiene llamado, mire cómo nos predica, mire cómo gana almas, mire cómo gente viene a la iglesia. Entonces tiene una evidencia externa y una interna.
Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Entonces, digo, bueno, si los hermanos dicen, bueno, vamos a mirar los requisitos. Marido de una mujer, irreprensible, sobrio, sí se está perfilando. Sus hijos, sujeción, sí, perfecto. Entonces, es bíblico. Este hombre es bíblico porque Dios dice: la mies es mucha, obreros son pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Aquí está uno. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, los apóstoles. ¿Qué es? La Biblia. Miramos requisitos, sí, está bien. Segundo, pastores, ¿no? Yo conozco al hermano desde hace años y sí, el hermano. Pero yo no, ahí falta uno más. Mire, versículo 22. Entonces pareció bien a qué? Los apóstoles, que es la Biblia, los ancianos, con toda la iglesia. ¿Cuál iglesia? Los miembros. Pastor, yo llegué esta mañana al culto, ¿ya soy miembro de la iglesia? No, es asistente al culto. ¿Cuál es el proceso? Salvo, bautizado y añadido. ¿Ah? Entonces tiene que pasar ese proceso que está en la Biblia, Hechos 2:41. Usted es miembro, entonces listo, hermanos, domingo en la tarde, tal día, vamos a orar, vamos a pasar tiempo en ayuno toda la iglesia. ¿Cuántos ayunan esta semana? Usted va a ayunar esta semana, este día, vamos a ayunar y nos encontramos tal día, domingo en la tarde, membresía, tomamos cena del Señor, una explicación de la Biblia y vamos a votar. Entonces se entrega un papelito. Recuerde, eligieron, mire, nuevamente. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir. La palabra elegir, el texto griego significa levantar la mano y tomar una decisión. Entonces, ¿quiénes son miembros de la iglesia? Tome un papelito, dice, ¿está usted, cree usted que bíblicamente el hermano Sebastián es apto para enviarlo a Filipinas a empezar una iglesia con su esposa y sus 10 hijos? Usted dice sí o no. Ay, es que me parece buena gente el hermano. Eso no aplica aquí, es si es bíblico o no es bíblico. Ese hermano me cae gordo, no importa que le caiga gordo, pero si es bíblico, así se toma. Entonces, cuando escogimos a mi asistente, el hermano Juan, 100% a favor, 0 en contra. Cuando propusimos el diácono en la iglesia, también 100% a favor, 0 en contra. Hicimos ayuno, todo esto que estamos enseñando aquí con la Biblia lo hicimos. Decisiones que se deben tomar, decisiones importantes. Pastor, ¿y por qué usted cuando nos pasamos de allá para acá, hicimos lo mismo? Hicimos oración, ayuno, la membresía votó a que nos viniéramos para acá. Y yo, ay, ya si nos va mal, el problema de ustedes. Bueno, de todos. Luego empezamos a orar para comprar. Ahora, no vamos a decir compramos o no compramos. Si tenemos la plata, pues compremos porque estábamos orando, ¿no? Entonces, ¿tiene derecho a qué? A tomar decisiones. Gracias, hermano Sebastián, Dios le bendiga. Sebastián, sí. Tener voz y voto en las reuniones de negocios de la Asamblea General, siempre y cuando cumpla con los requisitos necesarios para votar. Usted va a encontrar allá en la parte de atrás requisitos para ser miembros, para ahí también unos principios de cómo se pierde una membresía. Todo eso está escrito ahí. Si usted quiere material, me puede escribir por WhatsApp, yo le envío. Requisitos que quedaron registrados también en el Ministerio del Interior, requisitos bíblicos que nos aprobaron el gobierno. Una persona que deja de congregarse 2 meses sin ninguna justificación, una persona que pierde automáticamente la membresía. Obviamente si está enfermo, todo. Por eso hay que hablar, hermanos, hablar, tener voz y voto en las reuniones. Ahora, ¿qué otro privilegio tiene? Hechos 6:3. Hechos 6:3. Estamos hablando de la función de la membresía de la iglesia local. Tiene Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice la Biblia. Hechos 6, versículo 3. Había un problema que la iglesia, es un buen problema que también nosotros tenemos. La iglesia de Jerusalén estaba creciendo. Qué buen problema, ¿verdad, hermano? Y había mujeres que estaban siendo desatendidas. Entonces necesitaban más obreros. Esos obreros son conocidos como los diáconos. Y mire de dónde eligieron. Hechos 6:3.
La Biblia dice, buscad pues ¿qué? Hermanos de entre vosotros. ¿Qué quiere decir hermanos de entre vosotros? Hermanos de la membresía. Hermanos que habían sido añadidos ya. Recuerde que en Hechos 2:41 se añadieron 3,000, qué bendición. ¿Pueden escoger o no? Claro, no, pero a veces uno dice, hermano, alguien que me haga esto, alguien que conduzca el bus, alguien, un diácono más, otro maestro. Estamos invitando que a partir del primer viernes de julio empezamos una nueva clase para maestros de la iglesia infantil, escuela dominical. ¿Cuántos se inscriben? Necesitamos obreros. Entonces, el derecho que tiene un miembro es aceptar cargos en la iglesia. Pero note, si reúne los requisitos. Mire, hermano, un consejo que le doy: no se ponga a preguntarle a uno al otro, véngase, ¿y cuáles son los requisitos? Venga, ¿y cuándo yo voy a entrar? ¿Y cuándo? Hermano, allá hay una lista de requisitos. Hay un pastor, hay una esposa de pastor, hay un director en cada área. Pregunte, no sea mal informado, no sea mal informada para que no se amargue. Amén. Tenemos requisitos. Todos pueden venir a ensayar, claro. Todos pueden venir a aprender canto, a aprender música. Todos. Pero no todos pueden participar. Hay unos requisitos. Y uno de los requisitos principales es ser miembro de la iglesia. Para usted participar, maestra, escuela dominical, auxiliar, diácono de la iglesia, predicador, capitán de ruta, líder, visitador, hermano, músico, cantante, etcétera, debe ser miembro. Hágase miembro de la iglesia. Y segundo, sea un ganador de almas. Por lo menos venga un día de toda la semana a ganar almas un rato. Y otros requisitos más, ahí los puede usted leer, los requisitos que están allá. Si no están ahí, pues los pide por WhatsApp, yo se los doy. Hermano Brian puede darle, es el encargado de la música. ¿Ven? ¿Todos pueden participar? Claro, pero tienen que cumplir requisitos. Yo le pregunto, ¿todos pueden entrar a trabajar en el Banco de la República? No, hay un perfil. ¿Ah? Todos pueden ingresar a cualquier compañía a trabajar. Venga, es que tengo derecho a trabajar. Quítese de ahí, voy a trabajar. ¿Quién es usted? ¿Dónde viene? Por lo menos una hojita de vida. Aquí tenemos un formato. Allá el hermano Juan, cuando usted quiere ser miembro, usted se sienta ahí, él le va a decir, hola hermano, una foto. Ahí va a aparecer en el sistema su foto, sus datos personales, casado, soltero, esperado, desesperado, no sé. Ahí lo puede poner. Hijos, ¿cómo llaman? Porque necesitamos trabajar con su familia. Son salvos su familia, vamos a orar por su familia, vamos a visitar su familia, vamos a ganar a su familia. Estamos para servirles, amén, hermano. Aceptar cargos en la iglesia. Siempre se necesita ayuda. Y otro derecho que tiene un miembro de la iglesia es a ser consolado, a ser visitado, a ser ay, es que a mí no me visitan. Hermano, pida una visita. No diga, pastor, Dios le bendiga, ¿puede estar aquí en 5 minutos? No, hermano, no puedo ir en 5 minutos. No, el Espíritu Santo yo creo que no va a hacer lo mismo que Felipe, no me va a transportar allá. Ahora, si en ese momento estoy estudiando, si en ese momento estoy visitando, si en ese momento estoy haciendo con anterioridad. Usted tiene una visita, pastor, la próxima semana, ¿qué día puede? Hermano, dígame qué día puede. Yo le digo, sí, no, cuadramos, no, 4:30, no, 4:15. Listo, está bien. 10 para las 4. Ahí estoy. Y ahí le llego. Pero tiene, pastor, a mí no me gusta que usted me visite. El hermano Juan, perfecto, hermano. Hermano Grego, está bien. Ellos comen menos. Tenemos buenos hermanos en la iglesia. Hermano Oscar Chaparro, hermano Oscar Rodríguez, hermano Diego, el que usted quiera, hermano. No, yo quiero que vaya usted con su esposa. Está bien, voy. Claro, con mucho gusto. Y ese es un derecho que tiene para poder ser confrontado con la palabra de Dios. Amén. Y otro derecho que tiene un miembro es la bendición de casamiento por la iglesia y en la iglesia. Siempre y cuando su pareja sea un creyente en el Señor Jesucristo y haya sido bautizado bíblicamente. Usted tiene derecho a casarse aquí. Ahora,
Eso lo digo, hermanos, no se vaya a ofender. Vamos a casar en el altar, hermanos. Recuerde que el matrimonio es un tipo de la relación de Cristo con su iglesia. Entonces debe ser con mucho cuidado. Yo les apoyo, voy a la notaría, lo que sea. Si quiere, alquile, no sé, cásese en el circo, bueno, no sé dónde. Pero para casarlo en la iglesia tienen que ser dos jovencitos que hayan hecho la voluntad de Dios. Amén. Usted dirá, pastor, yo no llegué virgen al matrimonio, pero estoy haciendo las cosas bien. Está bien. Si usted no vivió en unión libre, yo lo caso aquí. Amén, hermanos. Pero si usted la embarró o es recasado, no cuente con eso aquí, no se ofenda. Ahora recuerde, hermanos, el blanco es una figura de pureza. Yo lo puedo casar si usted dice las cosas bien, pero si usted, hermano, usted lo puede ver en Efesios 5, hermanos. Si usted por ignorancia, Dios habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si de alguna manera usted fue inmoral allá afuera, pero de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermana, no se case de blanco. ¿Veis? Por lo menos para disimular. Por favor, hermano. ¿Cómo vamos a aplaudir el pecado? ¿Cómo vamos a aplaudir la inmadurez? La inmoralidad. Tenemos que aplaudir dos jóvenes que lleguen vírgenes al matrimonio. Eso es gloria a Dios, esto da alabanza a Cristo. Eso lo vamos a exaltar. Vamos a sacar la casa por la ventana cuando dos jóvenes lleguen vírgenes al matrimonio. Y aquí vamos a hacer bombos y platillos y de todo, hasta lechona y todo. Y yo, pastor, no, hermana, con disimulo, póngase un base. Hay gente que no entiende eso. Son principios fundamentales, claros. Ay, es que ustedes son bien extremistas. No, hermano, es que ¿cómo vamos a poner un hombre, un jovencito que se guardó toda la vida, llegó a los 22 años, 21 años, virgen, hermano? Eso es algo espectacular en medio de tanto pecado. No vamos a aplaudir, hermano, el pecado. Yo los caso, dije, pastor, yo me quiero casar en tal lugar. Maravilloso, mejor. Yo he casado gente en salones sociales, he casado salones comunales, he casado en fincas, claro. Y yo oro por ellos para que no, hermano, sería bueno que alquilara un lugar más bonito, ¿sí? Como para, pero en la iglesia vamos a darle prioridad, primero a los que son miembros y a los que hayan llegado bien, amén. Próxima clase vamos a estudiar acerca de las responsabilidades de los miembros. Ya miramos los derechos a participar de la cena, ¿recuerda? Número 2, derecho a tener voz y voto en las reuniones de negocios, asamblea general. Número 3, derecho a aceptar cargos en la iglesia si reúnen los requisitos del cargo. Número 4, ser pastoreado, aconsejado, dirigido, visitado, ayudado. Y si estamos en posibilidades, ayudarle económicamente, si es un caso excepcional. Claro, hermanos, estamos dispuestos a hacerlo. Pero tiene que ser miembro de la iglesia. Pues que algunas personas se la pasan visitando iglesias solamente para que les den, hermano. No. La Biblia me enseña en Gálatas 6 que primeramente a la familia de la fe. ¿Cómo le va a dar a alguien que no conozco, que probablemente vaya a usar eso para el vicio, etcétera, a un hermano que realmente lo necesita en la iglesia? Y la bendición del casamiento por la iglesia y en la iglesia. ¿Amén, hermanos? Esos son los deberes de la membresía. Y próxima clase estaremos terminando con las responsabilidades de los miembros. Espero que no me vaya a bajar la asistencia porque hablamos de los deberes y ahora vamos de los deberes, de los derechos, y ahora vamos a hablar de las responsabilidades. Amén, hermanos. Y recuerden que estos derechos son por gracia, que no contradice lo que enseñamos. El único derecho que tenemos nosotros es de morirnos y irnos al infierno. Pero estos derechos son gracia, es parte de la gracia que Dios nos da. Son beneficios que tenemos. Y obviamente una persona que es miembro de la iglesia tiene por promesa divina protección para usted y su familia. Eso es evidente, claramente en la palabra de Dios. Una familia que no es miembro de la iglesia o que no está fiel a una iglesia es una familia que está siempre, hermanos, sin protección. Usted ve el caso de 1 Corintios 5, este hombre que pecó y el apóstol Pablo dijo que con la autoridad del Señor Jesucristo el tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Que él sería sacado de la membresía.
no de la asistencia, es lo que yo creo. Una persona en disciplina debería estar viniendo a la iglesia. Algunos creen que no, que sacarlo como perro. No, porque al que me viene no lo echo fuera. La pregunta es, si ese hombre está mal, ¿dónde se va a restaurar? ¿Se va a restaurar allá en el mundo? No, se tiene que restaurar en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con algunos pastores que dicen, no, toca sacarla y patielo. No, porque es que la Biblia dice, Gálatas 6:1, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote tú mismo, no seas que tú también seas tentado. Ay, hermano, dé misericordia, porque algún día usted va a necesitar misericordia. Entonces, sí, la Biblia dice que se ha sacado la membresía, no puede participar, no puede ser miembro activo, no puede tomar la cena del Señor, etcétera. Pero es hermano, ¿cómo se debe tratar a alguien que ha sacado la membresía? Según Mateo 18, como gentil y publicano. ¿Cómo trata usted a un gentil, un publicano? ¿Cómo trata usted a un incrédulo? ¿A patadas? No, el sábado ayer hablamos de cómo se debe tener tacto. Usted lo trata con amor, porque es una persona que según el texto no está dando evidencia de su verdadera conversión. Entonces lo vamos a tratar como alguien que necesita el evangelio. Obviamente no vamos a apapachar en ese sentido de alcahuetear el pecado, sino tratarlo como que necesita a Cristo. Hermano, necesita a Cristo, amarlo. Entonces, esa es la idea de la membresía en la Biblia. Y tenemos que crecer, madurar en cuanto a esto y adquirir compromiso. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su iglesia. Hermano, hágase miembro con su esposa, con sus hijos de esta iglesia. ¿Es salvo? Si no se ha bautizado, bautícese. Si ya se bautizó, busque al ganador de almas para que le enseñe las clases de crecimiento espiritual. Y si quiere ser miembro, hable conmigo. Yo voy a estar todos los domingos aquí, toda la tarde, para atenderle a usted, para aconsejarle, para enseñarle. ¿Tiene alguna pregunta? No se vaya de la iglesia. No le pregunte a personas que no saben. Pregúnteme a mí, yo estoy dispuesto para ayudarle. Pregunte a su capitán de ruta. Pida una visita en su casa. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, que le abra la Biblia. Señor, gracias por tu iglesia. Bendice tu pueblo, edifícale, enséñale, instrúyele. Por favor, mi Dios, necesitamos tener una iglesia fuerte, porque la demanda del evangelio a todo el mundo es una demanda grande y no lo podemos hacer. Queremos preparar obreros, queremos empezar más iglesias en Bogotá, Cundinamarca, en Colombia, en el mundo entero. Queremos enviar misioneros, queremos ser una iglesia bíblica. Queremos hacer tu voluntad. Corrígenos, especialmente a mí, Señor. Y ayúdanos, Señor, a afianzarnos, a afirmarnos en una iglesia que se preocupen, que oren por nosotros, que nos enseñen la verdad que está en tu palabra, que ya casi no está de moda la verdad en estos tiempos tan malvados. Bendice cada miembro de la iglesia, cada asistente de nuestra iglesia. Bendice sus familias, protégelos y permite que más se vayan añadiendo a la membresía de esta iglesia local. Gracias por ellos. Yo pido tu protección y bendición sobre cada uno de los que están aquí en esta mañana. Los niños, la salud de ellos, todos, Señor. Ayuda a tu iglesia, bendícela y úsanos para llevar el evangelio hasta lo último en la tierra, en el nombre de Cristo. Amén.